Recuerdo que hace unos años, en la empresa, me vi en la necesidad de realizar mi primera compra. Nunca había comprado, hasta ese momento, nada para mi departamento, ¿verdad? Y entonces nunca lo había aprendido, pero en ese momento tuve que aprender cómo funcionaba el sistema de compras interno que tenemos en la empresa. Hubo algo que me llamó la atención, ¿sí? Y es que es una plataforma donde tienes que poner pues, muchos detalles, ¿verdad?, al respecto de la compra que quieres realizar. El primer detalle que tienes que poner es el proveedor, y tú abres un desplegable y te sale una lista infinita de proveedores con un buscador, menos mal, porque si no sería mucho trabajo encontrar al que tú estás buscando. Pero aunque la lista era interminable, abajo del todo ponía otros, por si tu proveedor no estaba en la lista. Después me preguntaba sobre qué tipo de producto, de servicio estaba comprando, ¿no? Y también una lista interminable. Son productos mecánicos para reparaciones, son equipos de protección individual, son cursos y una lista enorme también con su propio buscador y, una vez más, la opción de otros. Más abajo, después de haber puesto todos los datos relativos a lo que quería comprar en aquel momento, abajo había una sección que tenía que ver con el departamento financiero, ¿sí? Y había una categoría que decía, ¿qué estás comprando? ¿Bienes o servicios? Era un desplegable con solo dos opciones. Y no había un tercero. Y no había un otros. Eso me llevó a pensar, ¿bienes o servicios? No puedes comprar nada más. Ninguno de nosotros trabaja en otra cosa que no sea haciendo bienes, productos para los demás, para que otros los compren, o servicios que ofrecemos a otras personas. Y me quedé pensando y dije, wow, cómo el ser humano sigue siendo portador de la imagen de Dios, porque Él es el que ha creado todas las cosas y el que vino a servirnos. En esta mañana vamos a estar meditando en el tema del trabajo, la perspectiva bíblica acerca del trabajo. Y os voy a pedir que me acompañéis en la lectura en Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 19 y nos vamos a enfocar en los tres últimos versículos de nuestra lectura en esta mañana. Y en el día de hoy voy a intentar convencerte de que debes trabajar de una forma excelente por tres motivos, al menos por tres motivos. En primer lugar, porque el trabajo es bueno para el mundo. En segundo lugar, porque el trabajo es bueno para ti, para tu vida. Y en tercer lugar, porque el trabajo es bueno para tu prójimo. Vamos a darle lectura al relato de la caída. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo. Señor y Padre, te damos las gracias, porque una vez más podemos acudir a tu palabra para que tú nos hables, oh Señor. Señor, necesitamos que tú renueves nuestro entendimiento del trabajo, Señor. Que lo veamos como una oportunidad para servir, como una oportunidad para reflejar tu carácter, como una oportunidad para darte gloria, como una bendición. Ayúdanos a renovar y a tener una comprensión adecuada de lo importante que es el trabajo para nuestras vidas, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a meditar en el trabajo y en la obra de tu precioso Hijo Jesucristo, por el medio del cual tenemos vida. Ayúdanos en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a meditar cómo el trabajo es bueno para el mundo. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas del trabajo? ¿Qué perspectiva tienes del trabajo? ¿Tienes una perspectiva positiva del trabajo o negativa del trabajo? Bueno, yo ya sé cuál es la respuesta teológica correcta, ¿sí? Pero no te estoy preguntando si tú la sabes o no. Asumo que muchas personas aquí conocen la perspectiva bíblica del trabajo. Te estoy preguntando el lunes por la mañana, cuando suena el despertador. Mañana cuando suene el despertador, temprano, y te tengas que levantar para ir a tu trabajo, o tal vez te tengas que levantar para preparar a los niños o para hacer otros quehaceres, en ese momento, ¿qué perspectiva tienes del trabajo? En ese momento estás diciendo, qué bien, qué oportunidad tengo de servir al Señor por medio de hacer lo que es bueno con mis manos. O tal vez lo ves como un fastidio, como algo que te roba tiempo para poder hacer otras cosas. Tal vez otras cosas más elevadas. Ay, si no tuviera que trabajar, podría leer más la Biblia. Podría orar más. Qué fastidio es tener que ir a trabajar. Es una gran molestia en mi vida. Me impide desarrollar otras facetas tal vez más importantes. ¿Esa es tu perspectiva del trabajo? Vamos a meditar en estos 3 versículos finales que hemos leído. Permitidme que los vuelva a leer. Versículo 17. Dice así:
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Wow, ¿qué está haciendo aquí Dios? ¿Será que Dios está tan enfadado con Adán que dice, ¿sabes qué? Te voy a poner una gran molestia en tu vida. El trabajo. Voy a inventar el trabajo para fastidiarte, porque me has desobedecido y me voy a vengar de ti y te voy a poner la carga pesada del trabajo. ¿Es lo que está pasando en este momento? En esta sección. Así es como leemos este texto. Yo estoy convencido de que no es lo que está pasando. Por varios motivos. En primer lugar, debemos recordar que el trabajo es algo que Dios ya le había dado al hombre antes de la caída. Dios inventó el trabajo y le dio trabajo al hombre cuando todo era bueno y bueno en gran manera. Leemos en Génesis 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el trabajo que tenían Adán y Eva cuando todo era bueno, en gran manera. Un poquito más adelante, pero sin llegar a la caída, en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que el hombre tenía un trabajo antes de la caída. Así que no, el trabajo no podemos tener una perspectiva negativa del trabajo, porque el trabajo estaba ya desde la creación, antes de que Adán y Eva introdujeran el pecado en este mundo. Ahora, después del pecado de Adán y Eva, sí que hay cambios en el trabajo y vamos a identificar por lo menos 3 cambios que ocurrieron después de que Adán y Eva cometieran esta transgresión de desobedecer a Dios. En primer lugar, el trabajo ahora va a ser sufrido. Una vez más, versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor va a ser sufrido. Ahora, no nos gusta sufrir, pero el sufrimiento no es malo, no es intrínsecamente malo. El Señor padeció por nosotros y fue una tremenda bendición, es cierto. En segundo lugar, el trabajo a veces va a ser fútil, va a ser estéril. Dice, espinos y cardos te producirá. Tú plantas lechugas y ahí donde tú has plantado las lechugas, junto con las lechugas salen cardos y espinos, que no sirven para nada, sino para robarle los nutrientes a esas lechugas, y tú ahora vas a tener que hacer un trabajo extra de quitar los cardos y los espinos, un trabajo que te va a costar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sudor y que en sí mismo no da fruto. Pero tienes que hacerlo porque los cardos y los espinos están ahí molestando el crecimiento de las lechugas. Y tal vez en tu trabajo no te dediques a la agricultura, pero seguro que hay muchos cardos y espinos. Imagínate que tienes un compañero de trabajo al que lo tienes que formar y le dedicas tiempo, le dedicas 4 horas para explicarle algo y ves que no presta atención. Y dices, ¿por qué estoy aquí invirtiendo mi tiempo? Podría estar haciendo otras cosas más productivas. Estoy invirtiendo mi tiempo en enseñar a esta persona que no tiene interés. Espinos y cardos.
Tal vez los pastores dedican tiempo a una persona en consejería, en preocupándose por su vida, abriendo la palabra y la persona hace lo que le da la gana. No seas un cardo de los pastores, por favor. No he llamado feo a nadie, pero no seas un cardo de los pastores. Hay cosas en nuestro trabajo que las tenemos que hacer, que nos roban energía, que nos roban recursos y que no dan nunca fruto. En tercer lugar, ya hemos dicho que el trabajo es sufrido, que el trabajo ahora muchas veces es estéril. Y en tercer lugar, el trabajo desde la caída es condición necesaria para la subsistencia del ser humano. Dice, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta ese momento, Adán y Eva vivían en el paraíso y Dios había provisto toda clase de árboles para que ellos pudieran comer, y el trabajo no era para su subsistencia. Ellos debían trabajar porque Dios se lo había mandado, pero no debían trabajar para ganarse el pan. Pero desde la caída, el trabajo es condición necesaria para la subsistencia. Niños, si tú no trabajas, alguien trabaja por ti. Pero todos nosotros necesitamos o trabajar o que otro trabaje por nosotros. Es como Dios lo ha establecido desde la caída. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios, después de que Adán y Eva pecaran contra Él y introdujeran el pecado en este mundo, Dios pone como condición necesaria tener que trabajar para sobrevivir? En primer lugar, ¿te has dado cuenta que esto es bastante raro? En este mundo viven miles de especies y ninguna trabaja. Solo el hombre. Solo el ser humano. Solo nosotros trabajamos. Los animales no trabaja ninguno, no tienen horarios, no tienen responsabilidades y Dios les sustenta de todo lo necesario. Es el hombre la única criatura en este mundo que tiene que trabajar desde la caída para sustentarse. ¿Y por qué Dios lo hizo así para con el hombre? Si Él sigue a día de hoy alimentando a los animales sin que ellos trabajen. Mis hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, empezaron a ser egoístas. Dios sabía que ya no iban a pensar en el otro. Dios sabía que solo iban a buscar lo suyo propio, su propio beneficio, su propio bienestar. Y estableció el trabajo como una condición necesaria para sobrevivir, porque el trabajo es en esencia buscar el bien de otros. Cuando nosotros trabajamos y hacemos bienes o servicios, son para otros. El más egoísta de esta sala, el que más rico se quiera hacer, no importa, la forma de cómo lo va a tener que hacer es trabajando para hacer bien a otro. Yo no estoy diciendo que el corazón con el que trabajamos no sea importante, pero una medida que Dios estableció para frenar el mal en este mundo es hacer que tengamos que trabajar para ser de bendición a otras personas. Es por eso que el trabajo es un bien para el mundo. ¿Te imaginas un mundo donde nadie tuviera que trabajar y si fuéramos tan egoístas como somos? Sería un caos. Nadie ayudaría a nadie. Porque aún si te gusta tu trabajo, yo estoy contento con mi trabajo, lo reconozco, pero si no dependiera mi subsistencia y la de mi familia de mi trabajo, ya os digo que el lunes no iba a trabajar.
O sea, si no tuviera la necesidad, mira que estoy contento y sí, estoy bien en el trabajo, pero no tanto como para ir sin un incentivo. Dios ha establecido este incentivo. Cualquier persona en este mundo, para subsistir, tiene que trabajar, y trabajar es hacer bien a otros. Mi hermano, ¿estás cansado de trabajar? Cuando decimos que estamos cansados de trabajar, ¿qué estamos diciendo? Que estamos cansados de hacer el bien. Cuando estás todo el día en el trabajo, llegas a tu casa y tienes que atender a los niños, tal vez, atender a tu esposa, y solo ves el sofá y parece que brille y que flote. Y solo deseas tumbarte en el sofá a ver la tele, a ver el móvil un rato y dices, estoy cansado de trabajar. ¿Qué estás diciendo? Me he cansado de hacer el bien. Me he cansado de reflejar el carácter de Dios en este mundo. Es por eso que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos en todos nuestros contextos para ser diligentes. Ahora bien, pasemos al segundo punto. El trabajo es bueno para ti. En primer lugar, el trabajo nos va a librar de estar ociosos. Y estar ociosos es un foco para que entre el pecado de cualquier manera. ¿Os acordáis cómo estaba el rey David cuando cometió el pecado con Betsabé? El ejército estaba en la batalla. ¿Y dónde estaba el rey? Fisgoneando por los balcones. Y vio a Betsabé. Y el pecado entró en su corazón. Y después pecó con Betsabé. Y después pecó con Urías. Todo por estar ocioso. David debía estar trabajando. Debía estar en su lugar. Debía estar en la batalla. Igual nosotros, cuando estamos ociosos, es más fácil que nuestros pensamientos divaguen y se vayan a donde no se tienen que ir, que nuestros ojos se vayan a lugares y a ver cosas que no deberían mirar. El trabajo nos libra de eso. Como ya hemos mencionado, el trabajo también sirve para ser prosperados. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Así que debemos trabajar, como ya venimos mencionando, como una condición necesaria para que Dios provea. Ahora, el trabajo, mis hermanos, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate un agricultor que primero prepara la tierra y ara la tierra y la abona para que esté lista para la siembra. Y llega el momento de la siembra y siembra. Y riega habitualmente su cosecha y le quita los cardos y los espinos. Y cuando está a 3 días de la cosecha, llega una helada, un granizo y pierde toda la cosecha. ¿Ha hecho ese hombre todo lo necesario para poder comer del fruto de su trabajo? Sí. ¿Ha sido suficiente? No. Porque esto no ha cambiado. Dios sigue siendo el que provee. Lo era en el huerto del Edén y lo sigue siendo hoy. Él proveía el alimento a Adán y Eva en el huerto del Edén y lo sigue proveyendo hoy. Pero Él ha establecido el trabajo como el medio por el cual Él nos va a proveer.
Entonces, si al final es Dios quien provee, ¿debemos estar ansiosos por el trabajo? Claro que no, eso trae mucho dolor. Vamos a meditar en Eclesiastés, capítulo 2. Y aquí Salomón va a hacer una reflexión. Vamos a leer los versículos del 18 al 26. Él va a estar meditando sobre la vanidad que supone haber estado trabajando tanto tiempo para que ahora venga otro y disfrute del fruto de su trabajo. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Perdón. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está aquí meditando Salomón es en la vanidad de haberse afanado tanto en acumular riquezas para que ahora venga su heredero, probablemente uno de sus hijos, y él no tiene la certeza de si va a ser sabio o va a ser necio, si lo va a malgastar o no sabe lo que va a hacer. Y dice, ¿para esto he estado trabajando? ¿He estado trabajando y afanándome y acumulando riquezas para que las disfrute otro? ¿Acaso tiene sentido haberme afanado tanto para acumular riquezas? Por eso dice, fíjate la conclusión del versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. Mis hermanos, podemos verlo como 3 regalos que Dios nos da en cajas separadas. Por un lado, Dios nos da la capacidad de trabajar. Y deberíamos dar gracias a Dios por la capacidad de trabajar. Ahora, si no tienes un empleo, eso no quiere decir que no trabajes. Hay muchas cosas que tienes por hacer, ¿sí? Y debemos dar gracias a Dios porque Él nos dé la capacidad de trabajar. En segundo lugar, Dios también es el que nos da la capacidad de recibir el fruto de nuestro trabajo. Y eso es un regalo aparte, como ya hemos visto y como ya hemos explicado. Pero es que además hay un tercer regalo. Aunque tengamos el fruto de nuestro trabajo, puede ser que no tengamos la capacidad de disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Así que fíjate en estas cosas. Necesitamos trabajar, necesitamos poder recibir el fruto de nuestro trabajo
y necesitamos que Dios nos dé la capacidad para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Por eso no debemos afanarnos. Por eso no debemos afanarnos en acumular riquezas. Sí, tienes que trabajar con diligencia. Sí, tienes que trabajar con excelencia, lo mejor que puedas, sabiendo que es costoso, que es doloroso, que hay cardos y espinos. Sí, pero debes hacerlo lo mejor que puedas. Pero cuidado, recuerda que es Dios el que provee y no te afanes en tu trabajo. Fíjate el Señor Jesús cómo lo expresaba con sus propias palabras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Yo creo que el Señor estaba citando aquí a Salomón por el texto que hemos leído antes. ¿Sí? Salomón, con toda su gloria, con todo lo que se afanó por tener riquezas, no fue capaz de vestirse como un lirio del campo. No fue capaz. Mis hermanos, al final estamos en las manos de Dios. Lo que no cambió desde el Edén hasta hoy es que Dios sigue siendo el que provee. ¿Por medio del trabajo? Sí, pero sigue siendo Dios. No te afanes, sé diligente, pero no pongas tu fe, tu esperanza, tus esfuerzos en el trabajo. Eso es vanidad. No sirve para nada. Ya hemos visto que el trabajo es bueno para el mundo. Hemos visto que el trabajo es bueno para ti. Ahora vamos a meditar cómo el trabajo también es bueno, o debería ser bueno, para tu prójimo. Efesios 4, versículo 28. Pablo está enseñando a los efesios y fíjate cómo habla de un corazón transformado por el Evangelio. Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! Aquí estaba hablando de la regeneración en la vida de una persona. Alguien que antes robaba y que le quitaba a otros lo que era suyo. Ahora Pablo está diciendo, no, el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para ahora tener que compartir con el que padece necesidad. Esta semana hemos podido ver lo que ha pasado en Valencia. Y hemos podido ver cómo muchos, cristianos y no cristianos, han ido como voluntarios, con su tiempo, con su esfuerzo, con sus bienes, con sus donaciones, a ayudar al que padece necesidad. Y por contraste, y no quiero hacer una valoración política, pero sí quiero hacer una reflexión que creo es importante, probablemente el Estado, no sé si podría haber hecho más o no, honestamente, pero la reflexión que quiero haceros es, no es la responsabilidad del Estado. En nuestro contexto, quiero explicarme bien, en nuestro contexto sí debería serlo, porque el nivel de presión fiscal que tenemos en los estados modernos se legitiman a sí mismos porque se supone que ellos son los que nos van a guardar y proteger. ¿Sí? Pero esa no es la perspectiva bíblica de quién debe ayudar al prójimo. No, el que debe ayudar al prójimo
eres tú, soy yo. Y si bien puede haber fallado el Estado, yo creo que lo que ha fallado en muchas personas es su perspectiva de lo que el Estado debería hacer. Porque la responsabilidad del prójimo, Dios te la da a ti. Si a ti Dios te ha bendecido y tú tienes el deber de compartir con el que padece necesidad. En nuestros contextos, mis hermanos, se crean derechos cuando hay una necesidad, ¿sí? Esto se conoce como derechos positivos. Por ejemplo, las personas tienen necesidad de una vivienda y decimos, no, es que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Todo el mundo tiene derecho a la educación. Todo el mundo tiene derecho. Bueno, ¿y quién va a pagar eso? No existe el derecho positivo. Existe el derecho negativo. ¿Qué es el derecho negativo? Yo tengo derecho a que no me hagan cosas. El Estado debería estar para que a mí no me roben. El Estado debería estar para que nadie me agreda, etc. ¿Sí? Eso sí que lo podría garantizar o lo debería garantizar el Estado. Pero la perspectiva bíblica sobre el prójimo no recae en el Estado, recae en cada uno de nosotros. Si Dios a ti te ha bendecido dándote del fruto de tu trabajo y tú es tu deber compartir. No es que el pobre tenga derechos, es que los que tienen sus necesidades cubiertas tienen deberes. Y hemos podido ver estas semanas cómo aún no creyentes responden mucho mejor a esta perspectiva. Tú eres el responsable de tu hermano, tú eres el responsable de tu prójimo. Y si Dios te ha bendecido a ti, tú tienes el deber de compartir. Tu trabajo, tú trabajas para sostenerte a ti, para sostener a tu familia, claro que sí, y para compartir con el que tiene necesidad. Esa es la perspectiva adecuada. No esperemos que todo lo haga el Estado o quien sea. Habrá otro lugar y otro momento para hacer valoraciones políticas, no digo que no, ¿eh? Pero recordemos que delante de Dios los responsables somos nosotros. Si Dios a ti te ha dado, tú tienes el deber de compartir. Así que ya hemos visto cómo el trabajo es bueno para el mundo en general, porque es un medio que Dios ha dado para frenar el mal. Es bueno para tu vida. Es bueno para los demás. Pero hay una perspectiva aún mayor. Y es que cuando nosotros trabajamos, estamos mostrando, estamos reflejando el carácter de Dios. Fíjate en las palabras de Jesús en Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús vino a este mundo a completar el trabajo que su Padre le había encomendado. Y lo hizo de una forma a este lado de la caída, en este mundo caído. A Jesús le salieron cardos y espinos. Él estuvo discutiendo mucho con fariseos y con escribas que nunca quisieron escuchar. Incluso uno de los 12, que pasó 3 años y medio con él, fue quien le entregó. Jesús supo lo que eran los cardos y los espinos en su ministerio. Por supuesto, él completó su trabajo con dolor con mayúsculas. Él completó la tarea que el Padre le encomendó en una cruz, crucificado, derramando su sangre y cargando sobre él el peso de nuestros pecados, con un dolor horrible, horrendo.
Jesús dijo a sus discípulos, yo tengo un pan que comer que vosotros no conocéis. ¿Cuál era ese pan? Hacer la voluntad de su Padre. Para comer su pan, permitirme esta expresión, Jesús comió su pan con el sudor de su frente y sudó sangre. Porque para completar la obra que su Padre le encomendó, Él sufrió y sudó sangre. Él completó su trabajo con el sudor de su frente. Él vino a este mundo a trabajar en los términos y condiciones que Dios estableció después de la caída. Y nosotros, porque Jesús vino a trabajar, cuando nosotros trabajamos, tenemos la oportunidad de reflejar cuál es el carácter de nuestro Dios. Porque Él vino a trabajar, a sufrir, a invertir en cosas que no siempre daban fruto, pero siempre requerían esfuerzo, dedicación. Cuando nosotros trabajamos y trabajamos excelentemente, y en nuestros lugares de trabajo, o en nuestros hogares, o donde el Señor nos haya puesto, cuando nosotros predicamos el Evangelio con nuestros labios, pero después con nuestro trabajo honramos el Evangelio de Jesucristo, estamos adornando la doctrina de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Que tu trabajo sea un adorno de la doctrina de Cristo. Él vino a trabajar. Y cuando nosotros vamos al trabajo, deberíamos estar reflejando su carácter. Mi hermano, yo sé que el trabajo es difícil. Yo sé que el lunes y el martes y el miércoles cuestan, muchas veces no tanto como el jueves. Llegamos al viernes muchas veces con la lengua afuera. Y yo sé que es difícil. Pero eso es lo que el Señor, en su sabiduría, nos ha dado para hacer. No hay nada mejor que podríamos estar haciendo, no es verdad. Esfuérzate. Esfuérzate todo el día en tu trabajo. Llega a casa y cumple con tus obligaciones y cumple con tus tareas. Sé diligente. En el servicio en la iglesia, lo mismo. Esfuérzate. Trabaja. No te afanes, pero trabaja. Tal vez pienses que en el cielo no trabajaremos. Tengo malas noticias, ¿eh? Cuando estemos en la gloria, cuando seamos transformados a la imagen de Jesús porque le veremos tal y como Él es, cuando estemos allá, nuestro trabajo reflejará perfectamente su carácter. No será en las condiciones de la caída, estoy de acuerdo, porque Él va a traer una nueva creación y con eso va a haber un nuevo orden para el trabajo, pero ahí vamos a reflejar perfectamente su carácter. Esfuérzate. La tarea empieza hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el trabajo que a cada uno de nosotros tú nos has dado. Señor, tal vez hay aquí personas que no están recibiendo una remuneración directa por su trabajo, pero están trayendo bendición a sus familias, a sus seres queridos. Así que gracias por esos trabajos. Señor, ayúdanos a ser esforzados, a mostrar tu carácter, a estar dispuestos al sacrificio, a no desesperar, a buscar siempre el bien de nuestro prójimo. Ayúdanos a ser generosos, Señor, a recordar que somos responsables, que las bendiciones que tú nos has dado a cada uno de nosotros también son para compartir con el que padece necesidad, Señor.
Así que ayúdanos a ser diligentes en el trabajo, generosos con lo que nos has dado y que en todo te honremos a ti. Porque queremos honrar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.